Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. ¿Qué opinión tienen ustedes del tema Odebrecht? Para comenzar, Gonzalo Ortiz. Muchas gracias, Gonzalo, y gracias por esa declaración de apoyo. En realidad, quienes estamos en la lucha, y aquí saludo a César y a Santiago, estamos comprometidos en representar de la mejor manera a la ciudadanía de Quito y a la de la provincia de Pichincha y al Ecuador entero. Nos debemos a todo el país. Lo primero que salta a la vista de los segmentos de audio que pasaste es la estrategia del gobierno de desviar los cañonazos que está recibiendo, la estrategia del gobierno de desviar los cañonazos, los tiros al arco que está recibiendo, de desviar hacia los corners, porque en esto de Odebrecht acusa al alcalde Rodas, como bien has dicho, desvió hacia allá la atención por el tema del metro, repitió incluso en entrevista que el domingo por la noche se pasó íntegra, que concedió a la periodista de CNN, Patricia Janiot. Repitió el presidente de la República esto de que el único contrato que está vigente es el de Metro. Sí, ¿y qué? Pero si la acusación del Departamento de Justicia no tiene nada que ver con el Metro. Dice que el gobierno del Ecuador, el encargado de los contratos, de decidir sobre los contratos del Ecuador, es el que recibió 33.5 millones. Está clarísimo que no dice que es el del alcalde ni del contrato del Metro. Pero como bien dices, Gonzalo, no le resultó esa estrategia y ahora se va al pasado remoto para acusar a Demos. Es decir, acusar a todos y no investigar. La propia Janiot le preguntó en CNN, bueno, ¿y por qué no se investiga usted? ¿Por qué está investigando otros casos? Y solo entonces, ahí dice, no, si tenemos declaraciones juramentadas, hemos pedido que se nos investigue. Lo que está claro es que primero tenemos que identificar quién es el responsable de esos contratos, y todos lo sabemos, que el responsable de todos los contratos estratégicos antes, durante y después de ser actualmente candidato. ¿Quién es el responsable? Todos lo sabemos, Gonzalo, y está claro que la investigación del Departamento de Justicia es entre el 2006 y el 2007 y el 2016. Es ese el periodo en el que el Departamento de Justicia dice que se entregaron los 33.5 millones para alcanzar una ganancia extra de 116 millones de dólares. Y lo mismo pasa, es que esta es una estrategia repetida por el gobierno. Lo mismo pasa con lo de la refinería, el escándalo gigantesco de la refinería. Encontraron en Carlos Pareja Cordero, el gran acusado de todo esto, para decir que Carlos Pareja ha sido secretario de Febres Cordero y ha sido otras cosas a lo largo de la vida, y no reconocen que Carlos Pareja Cordero estaba de acuerdo con Carlos Pareja Yanuseli y que, por lo que parece, ha sido un intermediario en la corrupción actual de la refinería. De eso se trata, no de que haya sido lo que haya sido en el pasado, sino que en la actual corrupción descubierta en la refinería, donde cae el dinero de los entretumbados, ahí Carlos Pareja tenía un papel en la actualidad, no en el pasado remoto. Entonces, esta estrategia es claro que Pareja Cordero es el que primero aparece en el escenario, llamémosle escenario correísta. En el escenario correísta aparece Pareja Cordero desde hace tiempazos. Como vino intermediario, en calidad como abogado. de diestro, así decían nuestros abuelos, de diestro agente de persuasión y organización estratégica de la política y de los buenos negocios. Claro. Eso se le conocía desde hace un montón de tiempo. Y luego es que viene Pareja Yanuseli. No sé quién le importa, le trae.
El señor presidente puede dar fe de esto porque tienen una maquinaria tan desarrollada para tratar de desviar la atención y no centrarse en lo que es el verdadero escándalo. En el caso de la refinería, una refinería que las empresas japonesas calculaban que iba a ser en 180 millones, ha costado 2,000 y pico de millones de dólares, donde es obvio que se le dio carta blanca a Pareja Iannuzzelli y en el que intervino de alguna manera Carlos Pareja Cordero. Pero ahora dicen qué fue, en vez de decir qué es lo que actualmente, qué tipo de actuación tuvo en la corrupción actual. Esta estrategia del gobierno, sin embargo, es desesperada. Sí vale la pena que también nos deje diciendo en esta primera parte cómo piensa usted fiscalizar este milagro, el más complicado del que tiene que sacudirse el régimen. Yo creo que hay que comenzar por algo práctico y es devolverle a la Asamblea su capacidad fiscalizadora. No la tiene. Para eso, claro, no la tiene. Y para eso hay que cambiar el código orgánico de la función legislativa, porque le hicieron código y le hicieron orgánico, para que sea más difícil de cambiar. Pero eso vamos a tener que hacerlo. Y felizmente creo que en una asamblea en la que va a estar representantes con una mucho mayor variedad y que no va a haber un bloque dominante exclusivista que responda a los intereses del Correato, entonces va a ser posible llegar a la mayoría necesaria para poder cambiar ese código. ¿Por qué digo que eso, por ahí hay que comenzar? Porque si no, no se puede fiscalizar. Actualmente un bloque legislativo no puede llamar a un ministro, no puede iniciar una investigación. En las leyes solo los ponentes son los que cambian, ponen, quitan, sacan, introducen los artículos, sin que sea el Pleno el que lo discuta. Es decir, hay varias cosas que cambiar en la mecánica y en el alcance de lo que es la Asamblea Constituyente para fiscalizar. Una vez hecho eso y simultáneamente tenemos que investigar todo lo que ha pasado, tenemos que pedir la documentación, tenemos que estudiarla y tenemos que llegar a las conclusiones necesarias sobre esta corrupción que corroe al país, que igual que en las casas del terremoto es la sal que corroe el hierro y entonces se caen las casas. El Ecuador se está cayendo en pedazos y nosotros acabamos con el continuismo, como dice Paco Moncayo, o acabamos con el continuismo o el continuismo acaba con el Ecuador. Por eso es que yo les traigo acá y les pido que tengan la bondad de explicitar cómo van a fiscalizar. Señor doctor César Montúfar. Muchas gracias, Gonzalo. Un saludo a Gonzalo Ortiz y también a Santiago Guarderas. Un gusto compartir con ellos esta conversación. Gonzalo, quiero pedirle autorización para hacer una referencia importante a un tema que usted lo topó, que creo que es particularmente relevante en esta campaña. Yo soy candidato nacional y soy quiteño. Y creo que esa referencia a la quiteñidad es importante. Porque fíjese usted esto, que quisiera yo hacer notar a la ciudadanía. El pueblo de Quito salió en los meses de julio y agosto del año 2015 a protestar contra esta ley de la plusvalía. El pueblo de Quito salió nuevamente a las calles durante todo el año 2015 y el año 2016 en diferentes ocasiones. ¿Y qué ocurrió? Fue reprimido brutalmente por el gobierno. Se nos lanzó caballería, se nos lanzó las motos encima. Fuimos reprimidos al punto de que en el informe, y lo tengo, en el informe del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, se menciona el hecho de que la represión policial en este gobierno ha sido terriblemente agresiva. Y la persona que comandó, que dio la orden de reprimir al pueblo de Quito, el represor de Quito, ahora le está pidiendo el voto a los quiteños para llegar a la asamblea. Por eso la referencia a la quiteñidad que usted hizo, Gonzalo, es particularmente importante. José Serrano, primer candidato asambleísta por Alianza País, el represor del pueblo de Quito, el que nos lanzó caballería, el que nos lanzó motos para impedir que levantemos nuestra voz, ahora nos pide el voto. Yo como candidato quiteño no tengo más que decir la verdad y rechazarlo. Quiero ir a lo que usted preguntaba con mucha concreción, Gonzalo. Cuando yo fui asambleísta en el año 2009 al 2013, en agosto del 2012 presenté un proyecto de reforma a la ley orgánica de la función legislativa.
hice un estudio detallado de esa ley, mirando y detectando en dónde estaban los nudos que impiden la fiscalización. Y encontré 13 nudos, 13 bloqueos a la fiscalización. Comenzando por las dificultades que el propio presidente... ¿construidos en este gobierno? En la ley, que están en la ley, que están en la ley orgánica de la función legislativa, 13 nudos. Por eso es que nunca ha habido un proceso de fiscalización en estos 9 años o 10 años. Porque la ley impide, la ley está para que no haya fiscalización. Comenzando porque el presidente de la República prohibió a los funcionarios de la función ejecutiva, a través de una carta del presidente, viola la Constitución y la ley, dar información directamente a los asambleístas cuando lo requieren. Eso ocurrió en el año 2011. Y desde allí los asambleístas no podíamos en ese momento, y ahora pedir información directamente a los ministros o a los funcionarios del gobierno, sino solamente a través del presidente de la Asamblea. Esta ley tiene 3 diques para impedir la fiscalización. Primero, no le da el poder al Pleno, que es quizá uno de los más importantes diques o obstáculos, para que resuelva sobre un enjuiciamiento político. Primero. Segundo, le da al presidente de la Asamblea y al presidente de la Comisión de Fiscalización el manejo de todos los tiempos políticos. Si es que se iniciara un juicio político por el caso de Brecht, posiblemente en 6 meses o un año recién llegaría a tomarse la decisión para que el Pleno decida. Cuando ya los temas políticos son intrínsecamente, consustancialmente coyunturales. Y tercero, lo más grave, tiene un equívoco conceptual muy grave, y es que uno solamente puede enjuiciar políticamente a un funcionario si es que demuestra como fiscalizador, como legislador, que ha habido incumplimiento de funciones. Como si el problema del control político y la fiscalización fuera un tema administrativo y no político. Le doy un ejemplo, Gonzalo, rápido. La semana antepasada, el fiscal Chiriboga se burló de los ecuatorianos diciendo, y de la Asamblea Nacional, y de él mismo, en la Asamblea, en la Comisión de Fiscalización, cuando dijo que el corruptor era Odebrecht. Ese mismo día, Gonzalo, trágico para los ecuatorianos decirlo, ese mismo día el fiscal peruano estaba anunciando que había llegado a un acuerdo con la empresa Odebrecht en 2 puntos. Primero, para que Odebrecht le dé toda la información sobre las coimas, los sobornos, los contratos, los sobreprecios. Y segundo, le adelantaba al Estado peruano $30 millones por concepto de las pérdidas que le ha ocasionado la corrupción promovida por esta empresa. El enfoque fue similar al de Panamá. Exactamente, lo mismo ocurrió en Panamá. Pero aquí el fiscal ecuatoriano, que no hace nada, que no ha sido, o sea, ¿cómo se le demuestra incumplimiento de funciones si es que él fue a la Asamblea y se burló de todos? Su obligación es ir a la Asamblea. Pero el problema es el problema político que debió ser fiscalizado, porque Chiriboga debía haber sido ya destituido del cargo, si es que tuviéramos Asamblea. Entonces hay que reformar la ley. Yo tengo el proyecto listo, lo vamos a presentar a la lista 51 y concertación en la Asamblea, lo va a presentar para, como decía Gonzalo hace un momento, destrabar la fiscalización en la Asamblea. En segundo, Santiago Guarderas, candidato a la legislatura por la provincia de Pichincha, actor y figura conocida en una multiplicidad de causas que él ha reclamado, acción fiscalizadora a los que eventualmente van a ser sus colegas. Pero este partido de gobierno absolutamente jamás ha permitido, como decía y deja establecido César Montúfar, por esta cantidad de reformas que hicieron. Es algo así como vamos a robar, así que nada debe estorbarnos, ni nada. Una situación así tan demencial y sin ningún límite. ¿Usted qué ha dicho en esos casos? Yo recuerdo una intervención suya y por eso vuelvo a repetir. Gracias, Gonzalo. Igualmente un saludo a César y a Gonzalo Ortiz. Ustedes ya están investidos como candidatos. No, yo quiero, César, hace un momento recordaba a los ecuatorianos la historia que hemos sufrido los quiteños y quienes protestamos. Y daba a conocer una realidad, las reformas que se hicieron en esta década, en este gobierno, en materia de fiscalización en la ley orgánica de la función legislativa. Y
naturalmente, también tenemos que recordar quién fue la presidenta de la Comisión de Justicia en ese entonces, que motivó las reformas al Código, a la función legislativa, que fue nada más ni nada menos que Paula Romo, de Ruptura de los 25, actualmente aliada al movimiento Acuerdo Nacional por el Cambio. En esa época se discutían dos proyectos de reformas a fiscalización. Una presentada por Vicente Tayano, que facilitaba la fiscalización y que lamentablemente Paula Romo impidió que se haga y se montó. María Paula Romo impidió, y aquí está César Montúfar, probablemente creo que estuvo en el periodo en que se hicieron las reformas a la función legislativa, y por eso me gusta mucho escucharle a Gonzalo Ortiz, que quiere hacer esas modificaciones que han impedido, ciertamente, el que se haga una fiscalización seria. Ya César lo ha señalado con toda propiedad cuáles son los nudos, así que no debemos sino apoyar esa iniciativa de esas reformas, que ahora veo que Gonzalo Ortiz, que está en la misma línea, vamos a hacerlo porque eso es justamente lo que se tiene que hacer para fiscalización. Pero no solamente queda ahí, Gonzalo, porque hay dos temas además. El asambleísta está obligado a presentar las denuncias y acusaciones particulares ante la Fiscalía. No está impedido. El hecho de que sea asambleísta no significa su papel se limita a hacer esta fiscalización y a solicitar informes o documentación, sino que tiene que ir a la Fiscalía y tiene que plantear las denuncias y tiene que plantear las acusaciones particulares y seguir y presionar, y de esa manera, como representante de la ciudadanía, exigir justamente que se cumplan con las disposiciones de condenamiento. Pero también han dejado a un lado el juicio político. Recordemos que Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia actual, cuando fue el fiscal general a dar a conocer el tema de Odebrecht, ¿sí? Lo ha dicho Andino, que el fiscal conocía antes de que escapara Carlos Pareja Yanusele de las irregularidades y de la participación de Carlos Pareja. Y el fiscal se cruzó de brazos. El fiscal tendrá que responder penalmente, porque no solamente los delitos se cometen por acción, sino por omisión. Y luego, Cristian Viteri también lo ha ratificado en varias ocasiones que él conocía de esta situación. ¿Qué compromiso cree que tiene el fiscal con la compañía brasileña para que le defienda con la negligencia del silencio? Vea, de la usted inercia. hacía una pregunta, ¿qué opinión empezó esta entrevista diciendo? ¿Qué opinión tienen de Odebrecht? Odebrecht es el símbolo más alto que identifica la corrupción de este gobierno y de esta década saqueada. Y el fiscal es parte de toda esta trama del gobierno. Pero no solamente de este gobierno. Ahí está el detalle. Odebrecht, porque de lo que estamos hablando, discúlpenme una cuestión, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo que ha señalado es que en este periodo, del 2007 al 2016, es lo que se ha coimado a funcionarios públicos. Y aquí una cosa, y aquí yo comparto plenamente lo que decía Gonzalo Ortiz, este gobierno lo que trata es de disparar a todo mundo a efecto de que a él le salga a una aureola de santos. Mire, no, en lugar de investigar a los funcionarios, y dice el presidente, lo dijo usted, ya han revisado nuestros patrimonios. Oiga, nos cree ingenuo. ¿Usted cree que los sobornos, los coimas van al patrimonio de los que han sido coimados? ¿Dónde están las investigaciones de los familiares, de los testaferros? Una investigación tiene que ser seria. ¿Usted cree que la gente es tan tonta de coger los millones y guardarse en el bolsillo? Bueno, hay algunos que sí los tienen en los techos de las casas, ¿no? O en los baúles. Pero hay que hacer una investigación a todo el círculo. Pero son los sueltos, ¿no? ¿Ah? A todo el círculo. Los sueltos nomás, que dejan aquí hasta exactamente. Y mire, mientras usted también se alaba, mientras en el Perú, en Panamá, el día de ayer,
en Panamá ya estaba la compañía Odebrecht devolviendo 184 millones. Aquí estamos esperando que llegue el 1 de febrero para que el fiscal vaya a Washington recién a conversar a ver si es que esto no tiene ninguna. Aquí me parece que incluso están jugando con proceso electoral, que están esperando que pase estos días. Reloj electoral. Porque queremos ver los nombres, aunque ya los nombres sabemos. Gonzalo Ortiz no lo ha dicho, yo sí lo digo. ¿Quién es el jefe de las áreas estratégicas de los 2007 del 2007 al 2016? El candidato ahora a vicepresidente, el actual vicepresidente, Jorge Glass. Estamos esperando. ¿Qué es lo que quiere? Dice esta estrategia. ¿Por qué no lanzamos los tiros? Que salga Nebot, que salga el alcalde de Quito, que salga tal, para que cuando salgan nuestros nombres de Rafael Correa y de Jorge Glass, entonces ya no tenga nada la ciudadanía. Todos están embarrados en esta circunstancia. Esa es la estrategia que está queriendo vendernos el gobierno, cuando lo que todo el país y todos los ecuatorianos indignados queremos la lista de los nombres de los que están inmersos en Odebrecht. ¿Cómo puede todavía reivindicarse Galo Chiriboga como fiscal y como ciudadano? A mí me da mucha pena porque todos hemos sido muy amigos de Galo desde la época en que trabajaba en Ildis y demás. Y esta deriva hacia una posición de tanta debilidad, de que ha sido pues objeto de burla durante semanas en las redes sociales por sus declaraciones tratando de... Pero él también se ha sonreído de nosotros. Él dio papaya, sí, en cierto sentido se burló de todos nosotros al hacer eso. Entonces, la única forma de que él se reivindique es que realmente avance en esa investigación. El esperar hasta el 1 de febrero para ir allá es, claro, obviamente, el no querer levantar esto y reventar, destapar la olla de grillos, ¿no? Que reventaría, como el propio Correa lo dice, pues una semana antes de las elecciones que digan los nombres. Entonces quieren retrasar lo más posible y enlodar a todo el mundo para ellos quedar incólumes. Pero yo lo que digo es a los votantes, incluso a estos fanáticos del correísmo, que todavía los hay, incluso a esa gente que considera a Correa poco menos que a Dios, ¿no? Incluso a ellos, con Andorra y todo, pero con todo. están más bravos que nunca. Pero yo creo que los a ellos mismos les de Andorra. va a costar Increíble. Horrores votar por Glass. ¿Cómo votar por Glass? ¿Cómo votar por Glass en una situación como la de ahora, en que vemos esta corrupción que gotea? Es que la gente dice, yo no voto por Glass, sino por Lenin. Cada una de las instituciones del Estado. La gente dice eso, pero es votar por los dos, pues es votar por Glass también. Ese es el binomio. Y votar por Glass, yo creo que a muchos correístas, a pesar de todo el cariño que le tengan a la Revolución Ciudadana, a pesar del lavado de cerebro, porque realmente están lavados de cerebro, lo último, compatriota Montúfar, en el fondo les va a decir que no, y no van a votar por ese binomio.